Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta actividad tan interesante. Bueno, y particularmente yo soy la decana de la facultad, ya me conocen, muchos son estudiantes, así que en particular quiero agradecer a quienes nos acompañan hoy en esta actividad, agradecer también a Ricardo por tener esta iniciativa y también a docentes. Bueno, falta el profesor Miguel Abadowski, está el profesor Orlando acá, bueno, ya jubilado, ¿no? Bien, pero nos sigue acompañando, eso es importante. Agradezco al contador Guillermo Seiledo, graduado de nuestra universidad, ¿no? De la Universidad Pública. Acá lo tenemos en representación del Banco Provincial de Neuquén. Marcos Carmelo, gerente también del Banco Credicop, muchas gracias. Andrea Ayar, bien. Y Cecilia, que nos acompañan también representando al Banco de la Nación Argentina, todas instituciones amigas de nuestra universidad con las cuales siempre tenemos este tipo de intercambios. Gracias por venir. Ahí viene el profesor Miguel Abadowski. Bueno, esta es una actividad muy interesante tanto para ustedes, que son estudiantes, muchos de ustedes, y también para, como muchas de las actividades que hace la universidad, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy complejos. Nuestra universidad, yo siempre les comento en el aula que no es solo lo que parece, porque parece que solamente dictamos carreras, ¿no? Que es por ahí la parte que ustedes pueden, como estudiantes, pueden observar, y la comunidad también observa que, bueno, en la universidad se estudian carreras, pero en la universidad se hace mucho más, que es investigación, extensión, actividades que son que le interesan a la comunidad como esta. Así que, bueno, gracias por venir, por asistir, gracias a ustedes por acompañarnos en esta actividad, que son una de las partes involucradas en este tema, que es Créditos UBA, que tanto interés despierta, porque en realidad, bueno, hay aspectos que son positivos, aspectos que son negativos, y está muy bien saber a la hora de tomar una decisión con respecto a pedir un crédito de este tipo, bueno, saber las implicancias que tiene hacerlo, ¿no? Así que voy a dejar, para no extenderme, tengo reunión de consejo directivo en un ratito, pero no quería dejar de estar acá y saludarlos. Espero que disfruten de la jornada y bueno, gracias. Muchas gracias, Mariela. Comparto tu sentido de la universidad pública y gratuita que nos permite estar acá. Agradezco a los panelistas que nos acompañan, a los profesores que nos van a subir más tarde, y a todos los presentes por venir a presenciar esta actividad. Bueno, esta charla debate lo que va a poner un poco en discusión son casualmente los créditos UBA, como dijo la decana. En un momento donde estamos en un cambio de paradigma que implica discutir estas cosas a partir de la necesidad que tiene nuestro país de desarrollar algunos mecanismos para poder financiar, en este caso básicamente, la construcción de viviendas. Así que acá trajimos gente muy especializada en el tema, gente de la Nación, gente del BPN y gente de Credicop, que nos van a comentar las operatorias que ellos tienen, y también vamos a poner en discusión algunas cuestiones que tienen que ver con el título dice ventajas y desventajas, podemos decir oportunidades y amenazas también que generan este tipo de créditos. Así que poco esa es la dinámica. Van a tener cada uno de los expositores con uno de los bancos, van a tener de 15 a 20 minutos, yo voy moderando el tiempo, les voy a ir avisando. Va a empezar el Banco Nación, después va a seguir el Banco Credicop y por último el Banco Provincial de Neuquén.
Y posteriormente van a subir los profesores Abadosque y Orlando y van a hacer un comentario crítico, si se quiere, del método de amortización de deuda francés. Ustedes ya lo conocen. Ellos tienen un trabajo que estamos por publicar en la revista nuestra de administración de la facultad, donde tratan este tema, lo vienen discutiendo, siguen investigando al respecto, así que me parece que es el lugar para poner en discusión este tipo de cosas. Y hacia el final vamos a dejar un periodo para preguntas, seguramente van a surgir preguntas de parte de ustedes, para que después contesten los panelistas. Así que bueno, sin más, comenzamos con Andrea Aguiar y Cecilia Salinas del Banco Nación, todos ustedes. ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos, gracias por dejarnos participar. Nos gusta a nosotros acercarnos, mostrar que el banco, no es, si bien es un edificio que tiene muchísimos años y muchísima historia, puede acercarse y venir a conversar con ustedes y estar cerca de quienes necesitan los créditos, no siempre tan distantes, que tengan la oportunidad de preguntar a aquellos que les podamos contestar. Primero decirles que nosotros no venimos a convencerlos de nada. Ustedes para eso están estudiando. Venimos a contarles la oferta de crédito que el banco tiene para que ustedes tomen sus propias decisiones. Siempre que uno va a tomar un crédito tiene que evaluar su situación, la situación del lugar donde vive, sus ingresos y la proyección de esos ingresos. Ni yo ni nadie que se siente en la gerencia de un banco los va a convencer de nada de lo que ustedes no estén seguros. Eso es lo primero que quiero decir, que ese no es nuestro objetivo hoy. Sí que ustedes se lleven hoy un panorama de cuál es la oferta de crédito que tiene Banco Nación y cuál es nuestra experiencia con estos préstamos que arrancaron allá por el año 2017-2018. Así que bueno, Cecilia les va a contar un poquito, por ahí no vamos a entrar mucho en detalle tanto en las líneas, vamos a contar que no queremos aburrirlos tampoco y de nuevo, no se trata de vender, sino que sepan la oferta y una persona pide para acceder a un crédito para la casa, que si uno quiere ahorrar tal vez no pueda acceder nunca, ¿no? Entonces esa sería una de las principales ventajas, salir de alquilar cuando uno está alquilando y ese valor también sube muchísimo. Cecilia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nada, yo les voy a contar un poquito de cuáles son las líneas de préstamo que tiene el banco en lo que es reglamentación 800 y 802, que son las reglamentaciones de los créditos hipotecarios. ¿Tiene una duda o algo? Pues cuando terminamos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos 3 líneas posibles de crédito. Ahí. Sí. A ver, ahora me parece mejor, ¿no? Bueno, nosotros tenemos 3 posibilidades que son para adquisición o cambio de vivienda. Tenemos uno de construcción y uno para terminación, ampliación y refacción, ¿sí? Cada una de esas líneas tiene diferentes condiciones particulares. Todo lo pueden ver en la página web del banco, que es www.bna.com.ar. Ahí está toda la información, todas las condiciones generales del préstamo. Como bien dijeron antes, los préstamos son hipotecarios UVA, y lo que le suma a la UVA es una tasa de interés, que va a cambiar dependiendo si cobramos o no cobramos con el banco, ¿sí? O sea, si cobran con el banco va a ser UVA más 4,5, si no cobran con el banco va a ser UVA más 8%, ¿sí? Bien, ¿quiénes pueden acceder? Todas las personas que trabajan en relación de dependencia, autónomos, monotributistas, todas las personas que tengan forma de demostrar los ingresos. ¿Sí, chicos? Bien. Sin importar si está en relación de... sin importar si son empleados contratados, en planta permanente, la opción hoy está para todos, ¿sí? Va cambiando los requisitos que el banco les va a pedir, pero hoy todos los que estén con ingresos demostrables pueden acceder a un préstamo. Para pagar la cuota del préstamo, si ustedes cuando están arrancando, me voy a decir un poco a ustedes que son los que están sentados con nosotros, ustedes consiguen un trabajo que resulta que no les alcanza el sueldo para pagar la cuota,
pueden sumar ingresos de hasta 2 codeudores, que pueden ser padres o hermanos, que los ayuden a pagar la cuota. Lo que sí les tienen que decir que después no se olviden de ayudarlos, porque después presentan el recibo, después ni aparece en el día a día. Pero eso les permite por ahí acceder a su primera vivienda, por ahí que cuando elijan una vivienda siempre sea acorde al perfil que tengo, o sea, arrancar con la vivienda de lo que tal vez pudiera alquilar. Si puedo alquilar un monoambiente, tengo que saber que tal vez pudiera comprar un monoambiente. Ahora, si elijo asumir un riesgo mayor y comprar un dúplex, tengo que saber que tal vez, aunque el UVA me dé para comprar ese dúplex, el riesgo va a ser mayor. Entonces ahí empieza a jugar un poquito la evaluación del riesgo. Bueno, acá está lo de los codeudores y lo otro que les comentaba Andrea. Puede haber hasta 2 codeudores y 2 cotitulares. Claro, no estoy complicada para ver los tipines, chicos. Se me complicó. Y esta lejos no veo. Y les traje los lentes. Ahí está. Estos ya estamos, así que sigamos para ir a ver. Bien, la modalidad es un préstamo en uvas, como les dije antes, que al uva le sumamos una tasa de interés que va a depender de si cobran o no cobran con nosotros y de algunas otras cositas que no vamos a entrar en detalle. Y el Banco Nación, como todos los bancos creo, tienen el sistema francés de amortización. Lo que nos diferencia por ahí de otros bancos es que el adelanto de cuotas no se hace desde la última cuota para arriba, sino de la cuota que nos sigue, ¿sí? Lo que hace que las primeras cuotas podamos adelantar bastante capital y ahorrarnos bastante interés, ¿sí? Bueno, saben que el UVA se publica en el Banco Central, que lo pueden consultar todos los meses. Este UVA va siendo publicado, de manera que el que va a pagar la cuota puede saber o estimar cuál es el valor de préstamo que va a pagar. El capital está expresado en UVAs y se convierte al momento del pago de la cuota. bueno, ahí está un poco lo que comentábamos antes de la tasa de interés. Para lo que es vivienda única o ocupación permanente, las personas que cobran con nosotros, el banco tiene una tasa del 4,5. En los casos que es adquisición de vivienda, el banco les asiste hasta un 75% del valor de la vivienda. En el resto del dinero lo tiene que traer el cliente, ¿sí? Ahora, el banco también sacó una nueva línea, que es otra reglamentación, en la cual se va a financiar hasta un 90% del valor de la vivienda, y esto va a ser para empleados públicos, tanto nacionales como provinciales, para empleados de las universidades públicas nacionales, y después para becarios, para, por ejemplo, residentes de hospitales, para personas que están en planta política. O sea, tienen como algunas excepciones que por ahí no estaban tomadas en la reglamentación original, que ahora sí están tomadas y que tienen mayor ventaja en esto que les digo, que asiste hasta un 90% del valor de la propiedad, en vez del 75% que les decía que era para el resto de los usuarios, ¿sí? Por ahí contarles que a partir de la cuota de los 180 días de otorgado un préstamo hipotecario, si la persona optó por agregar un índice, una tasa de interés del 1.5 adicional, el banco le va a empezar a mandar un correo. En ese correo le va a informar 2 valores de cuota, una calculada por UVA y la otra calculada por CBF. Y la persona va a poder optar mes a mes cuál es la que quiere pagar. Si la persona opta por la de CBS porque el valor de UVA aumentó más y sus ingresos no llegaron a cubrir ese valor de UVA que quedó como diferencia va a pasar al final del crédito. Y terminado ese crédito se decidirá cómo refinanciarlo manteniendo la tasa del 4,5 o la tasa que haya tenido al inicio del préstamo. ¿Sí? Esto es una opción que hace que frene un poquito por ahí esos meses entre que el UVA sube y tal vez el salario no se actualiza en el mismo momento, pueden pasar meses, tal vez hasta que llega la paritaria. Bueno, esto viene a paliar un poquito eso. El anterior tanda de hipotecarios en UVA no tenía esta posibilidad, sino que pasaban prorrogadas las cuotas con interés al final y por ahí esas cuotas
han sido y son bastante pesadas. Bueno, esto pasa sin interés al final, con lo cual es un poco más ameno para los solicitantes. Bueno, como les dije, tenemos adquisición, tenemos construcción y tenemos lo que es refacción, terminación, que sería para los casos de que la casa está construida en más de un 60%, ¿sí? Sí, por ahí decirles que los plazos son hasta 30 años. No, los plazos van saltando de 5 en 5, hasta en 5, 10, 15, así hasta llegar a 30 años en lo que es adquisición de vivienda y construcción. En el caso de refacción y terminación es hasta 15 años que se puede variar. Obviamente eso lo va a elegir el cliente al momento de hacer la carga de la solicitud en la página web del banco. Pero bueno, cuanto más años hagamos el préstamo, probablemente va a ser el punto que nos va a poder prestar el banco, ¿sí? Después esto para que se lo cuenten a los padres cuando lleguen, que también pueden comprar segunda vivienda. Llegan y lo comentan como al pasar. Y le dan el teléfono de Cecilia, no el de Andrea. No, que esté en la página web del banco. Después contarles que las construcciones ahora pueden ser de cualquier tipo, puede ser construcción industrializada, puede ser material, puede ser construcción ligera, siempre que cumpla con el código constructivo. Ahora se amplió, que antes era restrictivo, que tenía que ser solo de material. Ahora, en cualquier lugar del país, ¿sí? No, en el banco están inscritas todas las construcciones y están en todo el país. Nosotros las tomamos en todo el país. Porque por ahí, bueno, yo vengo de Tierra del Fuego, les cuento, y allá las casas industrializadas se usan hace muchísimos años. Cuando llegué acá, claro, acá no había de esas casas, entonces era raro. Y bueno, al tiempo salió la habilitación de que las casas industrializadas de fibrocemento, que tienen una posibilidad de construcción muy rápida, capaz que en 2 meses podés tener tu casa lista, también entran en los préstamos hipotecarios. Antes no entraban porque decían que podías desarmártela y llevártela, como si eso fuese posible, pero no es así. Bueno, ahí contarles un poquito que en la construcción no se les da todo el dinero junto, sino que va acompañando el cronograma que les haya dado el arquitecto, se les da un porcentaje para que avancen. El cliente también tiene que ir poniendo parte de su dinero y a medida que se ve que la vivienda avanza, se les va dando los siguientes desembolsos y que recién comienza a pagar finalizada la obra. Mientras están construyendo no tienen que pagar nada. Finalizada la obra, recién se comienza con el cronograma de pago del crédito. Bueno, ampliación y refacción de vivienda, esto también es dentro de los destinos permitidos. Y después contarles, bueno, esta es la página del banco, ustedes pueden entrar a la página www.bna.com.ar, calcular su cuota, hay un sistema que te descarga un Excel y podés entrar ahí, jugar con la cuota. Siempre les recomendamos, no escuchen ustedes, tápense los oídos, que se pasen a cobrar con nosotros, porque ahí tienen la tasa del 4,5. Y bueno, tenés preguntas frecuentes, tenés como muchas alternativas, muy interactiva la página para que te metas a jugar ahí. Bueno, ahí tienen el acceso, agradecemos la atención y bueno, no sé si quieren hacer al final. Bueno, gracias. Hola. Bueno, ahora le vamos a dar lugar a Marcos Caramelo. Gracias, y Andrea. ¿Quedo con este? Sí, ¿qué te parece? Dale. Buenas tardes para todas y todos. La verdad que antes de arrancar con un poco explicando los créditos UBA del Banco Crédito, quería agradecer a la Facultad de Economía por la invitación y por la actividad principalmente. Hoy la universidad está en lucha, ¿sí? Está golpeada, así que mantener la universidad viva de esta manera, en la cual todos y todas somos parte, pues yo fui estudiante de la universidad y la verdad que, bueno, agradecido y
todos juntos tenemos que seguir por acá. Y lo importante es que nuestra universidad no genera profesionales, sino que da conocimientos, ¿sí? Que es una gran diferencia. Así que a todos los estudiantes de acá hay que estar muy activos en esta lucha. Así que no quería dejar pasar la oportunidad de comentar. Así que bueno, el Banco Crédico, así como que es Naciones y Banco Provincia, como todos los bancos, estamos regidos por el Banco Central, entonces tenemos que tener esta línea, en la cual por ahí no estamos totalmente convencidos, ¿sí? Más considerando la coyuntura de los últimos años, que el UBA ha sido un régimen de regularización de los préstamos, en algunos casos muy complejo, ¿sí? Yo no traje ningún power, simplemente voy a comentar un poco las líneas del banco y después voy a hacer algunos comentarios con respecto a tomar un crédito UBA, cuáles son los riesgos que uno está afrontando, ¿sí? Que es una cuestión importante a considerar, sabiendo que puede ser nuestra primera vivienda o segunda vivienda, depende del caso de cada uno. Con respecto al banco, nosotros tenemos línea para construcción, ampliación, refacción o compra de primera o segunda vivienda. Eso varía, digamos, del monto que se va a prestar. Para una primera vivienda nosotros prestamos el 70% y para el caso de la segunda el 50%. En el caso de que ustedes accedan a un crédito, tienen que contar con ese 30% o ese 50% digamos, del valor de la vivienda. Beneficios que tiene el crédito a la hora, comparado con un crédito hipotecario normal, ¿sí? Es que no tiene gastos de tasaciones, ni gastos de lo que es la puesta en vigencia del crédito, que son gastos muy altos, ¿sí? Una tasación ronda a veces el porcentaje del valor del cual se está haciendo una tasación, entonces son gastos, digamos, que hay que tener en cuenta. Este tipo de crédito UBA está exento de eso. ¿Sí? Nosotros en Credicop tenemos como plazo máximo 240 meses, ¿sí? Para cualquiera de las opciones, ¿sí? Digamos, siempre tenemos que respetar la relación cuota-ingreso, que es del 25%. ¿Sí? También podemos sumar ingresos familiares, que van a estar obviamente figurando en lo que va a ser la hipoteca, que la hipoteca es siempre sobre el primer grado. Pueden acceder asociados, nosotros no tenemos clientes porque somos una cooperativa, pueden acceder asociados y no asociados, ¿sí? Eso va a implicar lógicamente asociados que cobren los haberes con nosotros, va a tener una diferenciación de tasa, ¿sí? Que ahora le voy a comentar con esta tasa. Con respecto a los requerimientos, ¿sí? Tenemos que sumar mínimo 2 millones de pesos, ese es el monto mínimo que tenemos que percibir, y con respecto al monto que uno percibe de 2 millones es neto, ¿sí? Acá dentro de la consideración del valor que tenemos de ingreso, es neto, me refiero que tiene que quedar libre, ¿sí? No puede, otros tipos de deuda ajustan la relación con el ingreso, o sea que es el 25%. Acá pueden ingresar autónomos, monotributistas, relación de dependencia. La antigüedad mínima son 2 años, ¿sí? Y la edad máxima son 70 años. ¿Sí? 70 años implica que cuando yo empiezo a pagar un crédito a 240 meses, no podemos superar los 70 años. Después, por ahí les voy a comentar un poco la tasa. La tasa es del 5.5 y para el que no percibe los saberes en el banco es del 6.5. Lo que representa, yo les traje un ejemplo, si pedimos 100 millones, ¿sí? Tenemos que estar comprando una propiedad aproximadamente de 150 millones de pesos. Si lo sacamos a 240 meses, van a ser más o menos 1.100 uvas, ¿sí? Lo que representa hoy casi 700.000 pesos. ¿Sí? Por ahí el valor genera entusiasmo, ¿no? Porque es un valor acorde por ahí a los alquileres que vivimos acá en Neuquén. Sabemos que bueno, los valores de 500, 600 mil son alquileres normales y bueno, mucho más. Por ahí estudiantes que están alquilando acá un departamento para 2 o 3 personas que van a estar mucho más. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que ese valor UVA en enero estaba 450 y hoy está casi 1.100. ¿Sí? Si nosotros lo multiplicamos por un crédito, como yo les decía, de 100 millones, ¿sí?
que el valor UVA da 657 con una tasa fija, o sea que las 240 cuotas van a ser 657 UVAs, lo que va a valer va a ser la UVA. Hoy está en 1100. ¿Sí? Si nosotros hubiéramos empezado en enero, el UVA estaba a 450, ahí está 1100. Entonces, esas son las cuestiones por ahí a considerar a la hora de tomar un crédito. Después se puede cancelar, se puede tomar el mismo plazo, sería al sumar ingresos, obviamente pueden reducir el valor de las cuotas, las cuotas. Y algunos de los puntos que yo me traje anotado acá, que no quería dejar de comentárselos, las sumas que adeuden por el préstamo se ajustarán por la devolución del valor UVA, tomando como base el valor individual de la UVA que corresponde a la fecha que sale efectivo el pago. ¿Sí? Las cuotas a pagar se ajustarán conforme al valor de UVA a la fecha que salga efectivo el pago. En cada oportunidad debe calcularse el monto adeudado, ya sea por el pago de cuotas, cancelaciones anticipadas o por cualquier otra causa, se tomará el valor de UVA correspondiente a dicha fecha. Lo importante de este tipo de créditos también es que si queremos anticipar o acortar plazos, siempre debe traerse adelante. Si vamos a pagar capital más los intereses en UVA o en el momento que se cancele. Al momento de abonar cada cuota, no se ajusta el cálculo realizado al inicio del préstamo, sino que el importe a pagar en cada cuota, en cada saldo adeudado por el préstamo, se irá incrementando en función de la inflación futura. ¿Sí? Esto también es otro aspecto importante. Y que las predicciones de inflación futura, esperando podrían ser no correctas, como ha sucedido en el pasado, la inflación futura podría ser mayor a lo que se estima. Además, como consecuencia de la inflación, podría suceder que las cuotas de los préstamos representen en el futuro un porcentaje mayor a los ingresos, o en su caso, del grupo familiar. ¿Sí? Así que, bueno, son esas las líneas que tenemos en el Credicop, no son muy amplias, están acotadas. Y bueno, nuestra mirada con respecto a este tipo de créditos, no les voy a sacar el entusiasmo a veces de analizarlo, pero les tengo que decir la realidad. A veces más una mochila que una solución. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación también. La verdad, bueno, pertenezco al Banco Provincia de Neuquén. Nosotros con respecto a este tipo de líneas, la verdad que el Banco Provincia de Neuquén trabaja mucho por cupo. Ahora justamente sacó un cupo de crédito de UVA para la vivienda. Voy a hablar rápidamente de las líneas. Son básicamente las líneas de préstamos. Los préstamos UVA en Argentina sirven para financiar viviendas, automóviles y hay algunos bancos que ofrecen hasta préstamos personales. Nosotros tenemos solamente préstamos hipotecarios en UVA, que es para adquisición o construcción o refacción de vivienda. Las características son muy similares a las que se estuvieron hablando. Y básicamente yo la presentación, más que nada me aboqué un poco para que vean un poquito la historia de dónde vienen los créditos UVA, por qué surgen en Argentina, un poco la historia de lo que ha ido pasando y en el momento que estamos ahora. Y planteé una serie de preguntas, que la otra vez lo hablaba con Javier, para que después se puedan llegar a discutir, aunque sea entre ustedes. Me parece que les va a abrir mucho más la cabeza al momento de tomar una decisión de adquirir una vivienda con un financiamiento de este tipo. Básicamente, los préstamos en UVA, yo la conclusión que saco, son préstamos a tasa variable. La variabilidad no la da la tasa, la da la inflación. La inflación siempre termina siendo una tasa de interés, es parte de la tasa de interés, y más en los bancos, ¿no es cierto? El origen se remonta a marzo, abril del 2016. La plaza de préstamos hipotecarios en Argentina estaba totalmente seca, lo que se llama, es decir,
los bancos no tenían ningún incentivo en salir a prestar préstamos a tan largo plazo, básicamente, justamente por la cuestión inflacionaria, y un banco no te va a prestar a tasa fija, habiendo una inflación muy alta, porque termina haciéndose cargo de una pérdida que no la va a asumir ningún banco en el mundo, no solamente en Argentina ni en Europa. ¿Qué es el UBA? Básicamente, el UBA nace en el 2016. En la práctica, ¿qué se hizo? Se tomó el valor del metro cuadrado en determinadas ciudades de Argentina, a eso se le sacó la milésima parte y se creó un índice. Y ese índice después se empezó a ajustar por ser, que básicamente termina ajustando por el índice de inflación, tiene un diferenciamiento estadístico en tiempo, digamos, en qué momento, pero es ajusta por inflación, básicamente. En este gráfico, un poco lo que les traigo acá es, fíjense, en Argentina es el porcentaje de préstamos hipotecarios en relación al PBI. Ustedes tienen una facultad de economía. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿cuánto representan los préstamos hipotecarios respecto del PBI? En los países latinoamericanos, vamos a llamar como para compararnos, es mucho la inserción de esto, porque tienen mucha mayor estabilidad, entonces la gente se endeuda 30, 40 años y tiene un impacto muy grande en el PBI. Fíjense, en el 2017 crece las colocaciones de préstamo, la línea azul, ¿no es cierto? Y la inflación promedio siguió, como digamos, tuvo una tasa de crecimiento, esto es tasa más baja. Cuando la inflación empezó a aumentar, fíjense que la línea azul tiene como una estabilidad. ¿Esto qué quiere decir? A medida que aumenta la inflación, es más reticente el sistema de ofrecer estos préstamos, y por un lado, y también es reticente la gente a tomar una decisión de endeudarse en esto. Fíjense que acá está un poco más ampliado el periodo primer trimestre de 2017 a cuarto trimestre de 2019 y se vuelve a fijarse lo mismo. La inflación aumenta, recuerden que la línea azul es el porcentaje de saldo, entonces el saldo no tiene crecimiento, eso es lo que quiere decir. Porque estos préstamos son de largo plazo, entonces los saldos se mantienen durante mucho tiempo. Entonces, tip que nosotros por lo menos tratamos en el programa, tenemos un programa de educación financiera, si bien no tocamos este tema, pero es un tema que está bueno tocarlo, es decir, primero y principal, ¿cuánto vale la vivienda que quiero adquirir? Un poco como comentaban ellos, es muy importante esto. Decisión, ¿la vivienda la quiero para vivir o para invertir? Porque muchas veces, el ejemplo que daban, una familia adquiere una vivienda porque el hijo está estudiando. Es más que una segunda vivienda, es una inversión, porque capaz que los padres son de otra ciudad, tenemos casos así, entonces bueno, el día que terminan de estudiar, o la vivienda se alquila o se termina vendiendo y lo terminan tomando como una inversión. ¿Qué cuota puedo pagar hoy y en el futuro? Esa es una de las preguntas claves que acá hay que ver y lo vamos a ver en las filminas después. ¿Por qué? Porque el ingreso en un grupo familiar, dependiendo en el ramo que esté, si es comercio, si es petróleo, bueno, nosotros gastamos mucho en el petróleo, pero esto es en toda Argentina, muchas veces los ingresos no aumentan en función de la inflación o aumentan desfasados. Esto produce deterioro de la capacidad de pago y no nos vamos a meter en esto, también cómo se mide la inflación. Muchas veces la canasta básica de medición de inflación tiene determinados componentes y quedan otros componentes por fuera que cualquier familia consume y puede ser que eso también te erosione la capacidad de pago que tiene la familia. Eso ha pasado y sigue pasando hoy en la actualidad. Después, ¿qué tasa me cobra el banco? Esto lo vuelvo a repetir, es importante. Si bien nosotros, por ejemplo, tenemos del 3,5 al 8,5 nominal anual, esa es tasa fija. Los préstamos UBA son una tasa fija, pero en verdad son variables por inflación. Entonces, es tasa variable, no es tasa fija. Porque por 20 años están sujetos a la variación de la inflación. 20, 30 años, por lo que lo saquen. Por eso es importante conjuntar la tasa y cómo está compuesta esa tasa, cómo devenga, si es sistema francés, bueno, también el banco tiene el sistema francés, es el sistema, digamos, básico de Argentina para anotar un préstamo, si bien hay otros préstamos, lo que son para viviendas son todos sistemas franceses, por lo menos lo que conozco de Argentina. Los plazos que ofrece el banco y la relación cuota-ingreso. Esto de la relación cuota-ingreso es sumamente importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el banco hasta el 35% del ingreso computable del grupo familiar.
Nosotros consideramos grupo familiar la pareja convivente, ¿no? Hasta el 35%. Entonces, eso si bien es fijo, en algún momento, como nos ha pasado, se puede terminar rompiendo. Si la cuota aumentó más que tus ingresos, esa relación cuota-ingreso se rompe. Por eso es muy importante tener en cuenta qué cuota puedo pagar y cuánto puedo pagar en el futuro. Esto es de cada grupo familiar, básicamente. Acá, fíjense en esto. Yo acá lo que hice fue comparar el índice de salario versus cómo varió el UVA. Básicamente, el índice del salario es cómo se calcula este índice. Sale del INDEC. Esto es, bueno, de todos los sueldos que se pagan en Argentina, llamémosle así, cómo van variando mes a mes en forma proporcional. Con respecto a cómo fue variando la inflación o el UVA, porque tiene una correlación directa, en forma proporcional. Y fíjense, de marzo del 2016 a julio del 2024, el IPC varió 7.644%. Y el índice del salario, 6.346%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hubo un deterioro en la capacidad de pago seguro de las personas que tenían UVA. Ustedes me pueden venir y decir, che, bueno, mirá, vamos a caso acá. Lo sacó uno de la actividad petrolera. Bien, perfecto. La actividad petrolera tiene un ajuste salarial muy fuerte, ajusta prácticamente por inflación sus salarios. Entonces, si yo toco el sector petrolero, no va a tener problema. Ahora, vamos a un empleado de comercio, que a veces vienen, pues bueno, no quería darlo de ejemplo, la verdad, me está diciendo la universidad, pero bueno, vamos a un empleado de comercio que muchas veces los ajustes salariales vienen retrasados con respecto a la inflación. No solamente retrasados, que algunos aumentos no le dan, sino que retrasados en el tiempo. Entonces, ahí es donde se ve ese deterioro. Entonces, la pregunta básica que se hace toda persona que está hoy, si no tenés una vivienda, estás alquilando, básicamente es así. Entonces, básicamente yo diría, como para tomar una decisión, decir, che, la primera pregunta que hacen, che, muchos dicen, ¿me conviene alquilar o me conviene comprar? Y todo es relativo siempre. Si ustedes vienen y dicen, che, hoy en Neuquén el valor de las propiedades, por una cuestión de oferta y demanda, como viene el petróleo, las propiedades vienen creciendo sus valores en forma significativa. Entonces, la propiedad se incrementa, el crédito que se necesita es mayor. Dentro de 5 años, la oferta queda satisfecha, puede ser, pasó en otras partes de Argentina, que los valores de la vivienda, por una cuestión de oferta y demanda, cayeron. Entonces, la garantía que queda realizando esa deuda podría llegar a ser un poco menor que lo que vale el tiempo. Yo no les puedo hacer una proyección a 30 años porque es imposible. Pero es muy importante que vean eso, dónde van a comprar, en qué lugar van a comprar, las proyecciones que tienen a futuro. Entonces, y después, por ejemplo, la pregunta, no es lo mismo acceder a un alquiler que a un préstamo hipotecario. En algunos casos es más sencillo acceder a un alquiler, en otros casos decir, che, bueno, es más difícil acceder a un préstamo hipotecario que adquirir una vivienda. Eso ya son decisiones más personales, ¿no? ¿Cómo me ajusta el alquiler a cómo me ajusta el UVA? Gran discusión que viene habiendo en este último tiempo, con esto de que, vamos a decir, básicamente los alquileres quedaron como desregulados y ahora los alquileres empezaron, en teoría, a ajustar por, llamémosle por inflación o por el índice que se acuerde entre las partes. Yo acá tengo como una mayor volatilidad, digamos, porque según el dueño que sea, te puede ajustar por una cosa y el periodo de ajuste de otra manera. Por ejemplo, capaz que hay gente que te ajusta todos los meses, después gente que te ajusta trimestral, semestral o anual. Bueno, ¿cómo ajustan mis ingresos? En el crédito en UVA es como que ya sabes por qué ajusta. Es certera la condición. No puede cambiar eso porque hay un contrato de por medio, hay una seguridad jurídica mucho más grande en un crédito hipotecario. ¿Gastos de alquiler o me capitalizo comprando? Esto también es un buen punto al momento de adquirir una casa. Yo adquiero una casa, me capitalizo. Por más que tenga la deuda, tengo el activo. Y muchos dicen que el alquiler es un gasto. Bueno, acá se pone en discusión también hasta el concepto de propiedad. A nivel mundial, el concepto de propiedad está muy en discusión.
Acá todavía no, pero en algún momento yo creo que va a llegar. Y después, ante un problema de pago, ¿cómo salgo de un alquiler a cómo salgo de un contrato de préstamo? No es lo mismo. Se puede salir, como estábamos hablando antes de entrar, se puede salir de las dos opciones, pero no es lo mismo salir de un contrato de alquiler a salir de un contrato de préstamo. Nosotros hemos tenido ejemplos ahí en el banco de gente que ha ido y dijo, che, no es que no lo podía pagar, pero se sentían abrumados por cómo varió el UVA del 2017 a cómo varió ahora. Como vas y ves los montos de deuda, son muy grandes, pero en verdad nosotros le explicamos, che, pero nunca rompiste la relación con ingresos, siempre se mantuvo en el 32-33%. Sí, pero mirá todo lo que debo. Bueno, hemos logrado armar alguna salida buscándole a otra persona que básicamente adquiera la deuda y la vivienda, y ellos prefirieron volver a alquilar. Son decisiones netamente personales, ¿no es cierto? Y después, ¿cómo me ajustan mis ingresos comparados con el alquiler o contra la cuota del préstamo? Esto es un poco lo que les mostré antes. Ustedes tienen que proyectarse en el tiempo y decir, bueno, si mi ingreso tiene un ajuste similar a la inflación, y verdaderamente un préstamo en UVA rara vez tenga problemas. Ahora, si en algún momento tu ingreso deja de ajustar por inflación, no es que vas a tener problemas, vas a tener que restringirte en tus gastos para poder seguir pagando la cuota. El caso extremo es, che, bueno, me quedé sin ingresos. Y ahí es una complicación que cada banco actúa de manera distinta. Yo no creo, los bancos que están sentados acá, no creo que haya ningún banco en Argentina que les interese quedarse con viviendas. Eso es así. Un banco presta plata. La intención del banco nunca es rematar y quedarse con la vivienda. Siempre va a ser tratar de arreglar justamente la situación, porque el banco lo que quiere es recuperar el dinero prestado. Y a ellos no les interesa recuperarlo en vivienda. Esto es así de claro. Así que, bueno, ¿de dónde sacó si sale la información? La verdad es toda información pública, pueden revisarla en la página tanto del INDEC como del Banco Central, cómo evolucionan los índices, a los efectos de, si quieren un poco incursionar en cómo tomar estas decisiones, pero está bueno, hay mucha estadística detrás, hay mucha matemática financiera, vienen acá los profesores, digamos, como para que hagan un análisis justamente y puedan tomar una decisión acorde, digamos, a cada grupo familiar, básicamente sí. Así que bueno, con eso estamos. Bueno, les agradezco las tres instituciones este importante aporte, y la verdad que entendieron perfectamente el espíritu. Ustedes son comerciales, vienen a vender lo suyo, pero plantearon todos los aspectos de este tipo de crédito, y creo que después van a tener varias preguntas seguramente. Así que bueno, muchas gracias. Ahora le vamos a dar paso a los profesores Abadoski y Orlando, y después ustedes van a volver. Miguel Abadoski y Eduardo Orlando lo que van a hacer es presentar, poner en tensión un poco lo que es el sistema francés. Ellos tienen hecho un trabajo al respecto y creo que es muy importante poder escuchar la posición que ellos tienen al respecto. Acá no se puede caminar entre las sillas. ¿No? Bueno. Hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Gracias, hay muchas caras conocidas. Nosotros, cuando armamos esto, pensamos en por dónde arrancamos. No tenemos pizarrón para explicar mucho del método ni de estas cuestiones. Algo ya tocaron las personas que estuvieron antes que nosotros, pero nosotros venimos más de, a ver, cómo calculamos, cómo se saca el crédito, cómo funciona. Y algunos que ya pasaron por la materia
saben que vamos a tratar de despejar hasta alguna formulita por ahí para, si lo tienen que hacer a mano, poder hacerlo. Así que, bueno, vamos a arrancar por acá. Ahí estamos. Sí. A ver, los créditos UVA no son procrear. No tienen nada que ver con procrear. El crédito UVA viene, como ya dijeron, desde marzo del 2016 y vinieron a quedarse prácticamente más allá de todas las malas suerte o destino que hemos tenido con respecto a cómo se ajusta. Ahora vamos a ver, a medida que vamos avanzando, cómo se va haciendo el ajuste del crédito. Quienes prestan la plata vienen a ganar dinero. Eso es obvio, lo sabemos, y es una institución financiera. La única que está acá, que por ahí puede no ser tanto, puede ser el Banco Credicop, que es una cooperativa, que los créditos, digamos, no está hecho para ganar dinero. Por el otro lado tenemos dos bancos que son nacionales y provinciales, que el fin en sí mismo tampoco es ganar dinero, entonces pueden tener alguna tasa subsidiada extra que no tengan otros bancos que son más comerciales. ¿Quede bien con los tres? Chichemón. Bien. Estas líneas de crédito tienen, digamos, a diferencia de lo que era Procrear venía financiado a partir de fondos de ANSES. Entonces venían con un crédito que tenía más que ver con una línea política, no una línea financiera económica pura. Entonces queda claro, son créditos que vienen con una tasa real positiva. ¿Sí? Los que tuvieron matemática financiera saben de lo que estamos hablando, de los que no saben, los que no tuvieron financiera, se la explicamos rapidito. Nosotros tenemos una tasa de préstamo multiplicada por una tasa, digamos, 1 más I por 1 más W, que es la tasa del ajuste, nos da una tasa real. Esa tasa real puede ser negativa o positiva. Esta tiende a ser una tasa positiva porque el banco tiende a tener ganancias respecto al ajuste por inflación. Quienes van a tomar el crédito, eso por el lado del banco. Por el lado de quienes van a tomar el crédito, tienen que hacer un análisis que lo podemos dividir en 3 aspectos. Personales. Está vinculado con sus ingresos y la capacidad de pago de la cuota. Segundo, el riesgo. ¿Hasta dónde están dispuestos a asumir un riesgo de pagar un capital ajustado por inflación? Tercero, la edad. Porque si a nosotros, si yo voy a sacar un crédito a 30 años, no me lo dan. A vos tampoco lo dan. Bien, así de simple, porque no estamos, a vos tampoco. Así que por más que llores, no. Pero a ustedes sí se los pueden dar porque entran dentro de ese rango. Entonces, tengamos en cuenta que no se nos pase el tren si queremos ir a sacar un crédito de este tipo, porque la edad juega. Factores externos. Algo se habló de la relación salario y crecimiento inflacionario. Son 2 andariveles que crecen por vías distintas. ¿Sí? Si ese análisis de tasa lo hubiesen hecho acumulando flujo, hubiera sido mucho mayor todavía, porque está puntual y no se mide la acumulación de la tasa, que eso sería mucho más grave. Bien. Factores económicos. Acá no juega la ecuación, como sí jugó en los Procrear. Quiere decir que la inflación va a afectar y va a pegar directamente en tu línea de crédito. Oportunidad, algo dijo recién el representante del Banco Provincia, la oportunidad está vinculada con lo que en economía se llama el costo de oportunidad, de poder sacar una mayor ganancia en un momento oportuno. Eso se refiere, a ver, si estas líneas se desarrollan y se dan muchas, como los bancos nos dan abasto, ¿qué va a pasar con las propiedades?
por una cuestión de demanda, van a tender a aumentar. Así que si nos quedamos dormidos, tomamos el agua turbia. Y otra cosa a tener en cuenta es que este crédito no sale de un día para otro. Acá la pintaron re clarita, pero en el momento que tenemos que presentar papeles, demora. Así que eso también hay que tener en cuenta. Pasamos a la otra. Ahí está. Origen y contexto. ¿Qué expliqué? Tenemos ¿se pasó dos? ¿Qué es el crédito UVA? Algo ya se explicó, ¿sí? En el 2016 sale esta línea de crédito que es unidad de valor adquisitivo. Está diseñada para que cumpla una de las funciones que la moneda local no puede cumplir. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros teníamos líneas de crédito con una tasa que estaba incluida la inflación dentro de esa tasa. Si tomábamos esa línea de crédito, nunca lo íbamos a poder pagar, porque el banco no va a jugar a poner una tasa para perder plata, por ende está mucho más elevada que la inflación, y cuando calculamos la tasa real a esa tasa de crédito, vamos a dar cuenta que es una tasa que está sumamente positiva, nunca va a dar una tasa negativa. Entonces, ahí nace el UVA, que equivale, como había dicho bien el de Banco Provincia, Guillermo, que se sacó un promedio de lo que vale un metro cuadrado en Cava, Córdoba, Rosario, Salta, Paraná y Santa Fe, y se dividió por 1000. Quiere decir que ese coeficiente es una milésima parte del promedio de lo que cuesta un metro cuadrado en esas ciudades. Eso inició el 13 de marzo del 16 y el valor base fue 14,05. ¿Cómo se ajusta eso? Por ser. Los que tuvieron financieras ya conocen que nosotros podemos ajustar por inflación por ser. El ser, a diferencia del índice común que utilizamos nosotros, es diario, lo tenemos día por día. Entonces eso nos va a permitir sacar un UVA día por día y no tenemos que esperar hasta el 13, 14, 15 del mes siguiente para poder tener el índice de inflación del mes anterior. Así que esto es un pantallazo de cómo está. ¿Cómo funciona el crédito? Ya está. Bien, como dijimos, el valor UVA es la milésima parte de lo que vale el crédito, y vamos a ver cómo hacemos para calcular un crédito UVA paso a paso. Primero, tenemos que poder definir un valor del monto, ¿sí? A pedir el crédito. Más que el monto, es el valor del crédito. El monto del crédito dividido por el valor UVA al momento del otorgamiento del crédito me va a dar el valor UVA. Luego, fijamos la tasa de interés. Ustedes escucharon recién, ¿no? Vieron que no es lo mismo. Desde el 8 al 3,5. En el momento de elegir vamos a ir a buscar en el banco que más me convenga la tasa. No voy a ir al primero. Y muchas veces, ¿por qué está esa variación de tasa? Por algo lo que, bueno, en el Credicop le llamamos reciprocidad, ¿sí? Cuando el banco te tiene como cliente, genera algunos beneficios extraordinarios porque quiere retenerte como cliente. Entonces, eso facilita la reciprocidad, lo que se llama reciprocidad, y te genera tasas un poco más baratas. Fijamos la tasa de interés, o buscamos la más barata, porque hoy tenemos esa posibilidad, porque los bancos están compitiendo porque quieren colocar algunos de estos créditos. Luego calculamos la cuota por sistema francés,
ustedes ya saben perfectamente bien, por el sistema francés, cuota igual, amortización decreciente, intereses decrecientes, ¿sí? Los intereses se calculan, como todo sistema financiero nacional, legal, sobre saldo de deuda adeudada. Entonces, calculamos la cuota y luego, para pagar la cuota, determinamos el valor en pesos multiplicando la cuota que calculamos por francés por el índice UVA que corresponde al vencimiento de la cuota. Ojo, también pueden existir gastos extraordinarios que no están metidos dentro del sistema, ¿sí? Acá se dejó hablar un poquito, ¿sí?, sobre el valor de la hipoteca, sobre un seguro de vida que te exige el banco recíprocamente por darte esa tasa y varios sectores más. Bueno, si es segunda vivienda, IVA. Si es primera, no corresponde, solamente si es segunda. Bien, ¿qué más? ¿Me olvidé de algo? No. Seguimos. Como ya sabían, si yo estoy acá, vamos a armar un eje de tiempo y plazos para poder ubicarnos, cómo poder calcular un sistema francés. Partimos del momento cero, B sub cero, y ahí avanzamos como siempre. En todo sistema financiero tenemos intereses, tenemos amortizaciones, tenemos cuotas, tenemos amortizaciones acumuladas e intereses periódicos. Bien, ¿cómo se relacionan? ¿Sí? Para los intereses periódicos, los calculamos siempre sobre el valor del periodo anterior. Las cuotas de servicios siempre están dos componentes, amortización e intereses. El importe amortizado siempre va a ser el importe amortizado del periodo anterior, más la amortización del periodo. Y los intereses devengados también va a ser el interés del periodo anterior, más los intereses que corresponden a este periodo. Bien. Algunas relaciones básicas que tenemos que tener. Si no, no estamos hablando de financiera, ¿sí? ¿Qué generan estas relaciones? Corrido otra vez, está desfasado. Bueno, no importa. Ahí está. Dentro del eje de tiempo, si nosotros tenemos que llevar un valor de la cuota en el momento 1 al momento 0, deberíamos ajustarla o multiplicarla por 1 sobre 1 más i, ¿sí?, que es el valor de actualización. En el momento 2, 1 sobre 1 más i al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a n. ¿Qué tenemos ahí? Si nosotros manejamos y recordamos, tenemos una progresión geométrica cuya razón va a ser 1 sobre 1 más i. Por ende, recordando cómo funcionan las progresiones geométricas, reemplazamos, calculamos y llegamos que la cuota la podemos calcular simplemente teniendo el valor de crédito, que yo lo llamo B sub 0, una tasa de interés, que le llamo I, que es la que nos fija el banco, sobre 1 menos 1 más i elevado a la menos n, para que no se olviden de los calculitos nada más. Entonces, si ustedes necesitan calcular la cuota por sistema francés, esta es la fórmula para poder hacerla. Si no, entramos en el Excel y ya saben cómo se calcula. Se pone pagos, se busca el AM, se busca el valor, se pone negativo el valor del crédito, se pone la cantidad de periodos que necesitamos, le damos Enter y nos calcula el valor de la cuota. Sí, la tasa primero. Es el primer elemento que va. Bien. Acá hice un ejemplo, los que ya me conocen saben que a mí me gusta ejemplificar. Entonces tomamos un crédito de 10 millones con un plazo de 15 años, con una tasa nominal anual del 8, lo que me determina una tasa efectiva mensual del 0,67 y una tasa efectiva anual de 8,30. Bien, ¿qué es esa tablita que está ahí? Lo que voy a buscar al Banco Central de la República Argentina, que me da los índices UVA por día. En la fecha, ese es el índice que corresponde a cada uno de los días. Una vez que tengo esto, calculo la cuota, aplico mi fórmula,
y puedo armar el cuadro de marcha en UVA. Esa no es mi deuda, ese es mi cuadro de marcha en UVA. ¿Sí? Entonces, si yo quiero determinar mi deuda en cada uno de esos momentos, voy a multiplicar el índice UVA por cada uno de los datos de mi cuadro de marcha UVA y voy a tener mi cuadro de marcha en pesos. ¿Estamos? Este es mi cuadro de marcha. ¿Cómo evoluciona? Estos datos son reales, obviamente. Arrancamos el 1 de febrero del 2023 al 1 del 6 del 2024. Ahora vamos a ver que mi UVA continúa, pero tengo los datos hasta ahí como para poder hacer un análisis, y ahí se ve lo que estaba hablando Guillermo de cómo crece nuestra cuota en función de la inflación. Bien, este sería mi cuadro de marcha completo de UVA. No puedo completarlo en pesos, ¿por qué? Porque no tengo el valor del índice. Como ese índice se va calculando día a día, por día vencido, lo vamos trayendo a medida que vamos a ir pagando la cuota. ¿Se ve? Mi cuadro de marcha obviamente tiene que cerrar en cero. Cuotas iguales, amortización decreciente, intereses decrecientes amortización creciente, intereses decrecientes, sistema francés. ¿Estamos? Se habrán relegado con esto, ¿no? Otros aspectos a considerar. Por ahí, al principio debemos erogar otros gastos, por eso debemos tener un saldito extra para poder afrontarlos. Según cada banco, hay diferentes ítems que se calculan. Seguro de vida sobre el saldo de deuda, seguro de la vivienda hipotecada, si sufre alguna vivienda, si es segunda vivienda, acordémonos del 10,5 del IVA, que es sumamente importante sobre el valor de los intereses. Como resultado de estos análisis, se puede ver cómo se calculan las cuotas y a modo de ejemplo nada más, trabajamos con el cuadro anterior y le agregamos los gastos, ¿sí? Si es segunda vivienda, el 10,5 sobre los intereses y el 5% sobre el total de la cuota. Y fíjense, con una cuota de 10,494, 496 se fue a 11 y pico, ¿sí? Fíjense que esos gastos son importantes y que muchas veces, cuando en el afán de armar el crédito y todo esto, no lo vemos, pero bueno, nos suele pasar. ¿Querés seguir vos? Ahora, estoy saliendo una gripe, así que disculpen la voz. Bueno, voy a hacer algunos comentarios sobre todo lo que han hablado, con lo que coincido con todos, ¿no? El crédito UVA viene a cumplir una necesidad de que existan créditos hipotecarios. Crédito UVA no existe en todo el mundo, existe en los países que tienen una inflación moderada. Mientras no haya inflación moderada, es decir, descontrolada como la que teníamos, es imposible que funcionen los créditos UVA. Pero si hay inflación moderada, los créditos en moneda corriente, con tasa corriente, son inviables, como vamos a ver en un ejemplo posterior. Entonces, por eso nacen los créditos ajustados. Entonces, ¿qué es una inflación moderada? Y es una inflación entre 25 y 30% anual que persiste en el tiempo, que nosotros la hemos tenido en la Argentina. Previo a la convertibilidad teníamos eso, hasta que se declara la hiper, que terminó en la convertibilidad. Entonces, nosotros ya teníamos antes de esos créditos, no se llamaban UVA, se ajustaban por índice de precio del consumidor,
pero era la única manera de poder financiar la construcción a los particulares. Después aparecieron las inversiones en pozos de los edificios, ¿no? Donde lamentablemente solo para una pequeña cantidad de gente. ¿Por qué? Porque la construcción lleva 3 o 4 años en un edificio y hay que pagar todo en los 3 o 4 años. Algunas empresas daban algún mayor financiamiento, pero ¿qué es lo que pasa? Que las empresas constructoras no son bancos, no están controlados. Y muchos terminaron en estafa. ¿Sí? Entonces los créditos hipotecarios ajustables es una necesidad cuando hay inflación. ¿Qué es lo que pasa? Para que esto pueda subsistir, tiene que haber una estabilidad en el largo plazo. Para que exista estabilidad en largo plazo, hay que hacer acuerdos programáticos con todos los sectores de la sociedad. Mientras los sectores mayoritarios de la sociedad estén convencidos de que esto es una solución, puede funcionar. Si dentro de 3 o 4 años vuelve de vuelta la inflación galopante, nos vamos a encontrar con un problema en vez de una solución. Acá el planteo que hicieron, que creo que es muy correcto, es que los bancos tienen una función de, como cualquier empresa, de ganar. Porque si dejan de ganar, entran en insolvencia y se tienen que ir, cerrar, quebrar, perder todo lo que invirtieron. Pero yo diría una cosa o una concesión. Los bancos van a hacer la función esta mientras no pierdan plata. ¿Sí? No es que su objetivo es ganar con los créditos hipotecarios, en Argentina nunca fue así. ¿Sí? Los créditos hipotecarios se consideraban un beneficio social, entonces por eso había créditos subsidiados en la vivienda, etc. Entonces, desde el punto de vista de la conciencia colectiva de nuestro país, el banco no es que necesite ganar sí o sí mucha plata, necesita salvar los costos y asegurarse cobrar. Pero lo que no puede hacer es perder, porque si pierde, se funde. ¿Sí? Entonces no pueden perder. Lo mismo pasa con el tomador. El tomador tampoco puede perder, porque si pierde, pierde la casa que compró o que construyó. Entonces hay que pensar en una situación a largo plazo. Los créditos acá fueron planteados hasta 30 años. ¿Sí? Y en 30 años pueden pasar muchas cosas. Yo me puse a reflexionar qué es lo que pasó con los créditos Procrear acotados por UBA del año 2016, donde hubo mucha crítica en los diarios por un sector que efectivamente perdió mucha plata, que fueron gente que no podía haberlo tomado, pero lo tomó. Y en cambio había una cantidad bastante considerable de tomadores de crédito que estaban conformes. Pues su razonamiento ¿cuál era? Y la cuota, por más que se fue todo el carajo, sigue siendo similar al alquiler que estaba pagando. Estoy pagando una cuota de crédito que es lo mismo que pagar el alquiler. Este razonamiento es medio pobre, ¿por qué? Porque el alquiler es fácil salir, de un crédito hipotecario es muy difícil salir. Es perder lo que uno invirtió. Cuando se sale, lamentablemente, de un crédito hipotecario, no se sale en buenas condiciones. Bien. ¿Cuál es la gente que le fue bien? Ustedes fíjense, acá dicen, tienen que ganar 2 millones de pesos. Y yo les pregunto, para vivir, para comer y pagar servicios, ¿cuánto necesita una familia? Si estuviéramos en una situación óptima hoy, ¿no?, que todo el mundo le alcanza, cuando viene el periodo malo, cae el nivel de ingreso y uno empieza a privarse de muchas cosas superfluas. Pero no puede eliminar la comida, los remedios, el colegio, no puede perder todo. Entonces, si además le añadimos que el 30 o el 20 o el 25% de la cuota es la cuota del ingreso, claro,
es la cuota del ingreso. A medida que baja, se come todo lo que tiene y se entra en un estado de desesperación. Esos son los que le fue mal. Entonces, para tomar un crédito, hay que tomarlo en proporción a lo que uno hoy dispone de más. Y también es importante considerar cuál es el momento en que se toma el crédito. Acá hay un ejemplo que está puesto ahí con estos grafiquitos bastante pobres que hicimos, en el cual hacemos un supuesto muy sencillo. Si yo tomo el crédito a principio de este año, en UVA, invierto la plata en dólares y comparo la línea azul es la línea del UVA. La línea verde es la del dólar MEP y la línea roja es del dólar oficial. Voy a estar debiendo el azul y me he juntado la plata en el otro lado, la puse en un lugar, entonces perdí plata. ¿Sí? En cambio, en este mismo país, con estos mismos números, si lo tomo en julio, hay una distorsión, pero no es tan significativa. ¿Por qué? Porque se está dando una convergencia. Acá lo que tenemos que en Argentina estaban disparados todos los factores y controlados manualmente por el Estado, un montón de factores, y entonces hacía eso que los factores eran ficticios. Cuando los maneja el mercado se van solo convergiendo. Cuando están controlados, están artificialmente aumentados o disminuidos. ¿Sí? Entonces, el valor de la vivienda puede crecer de una manera muy diferente que el valor del UVA, que en teoría era la milésima parte de un metro cuadrado. Pero es como se ajusta por el índice de precio del consumidor, porque el UVA se ajusta con el CER y el CER se alimenta del índice de precio del consumidor. Entonces, cuando uno toma el crédito y se ve mal la cosa y quiere salir a vender, y en una de esas, el valor de la casa está en un momento pasando, en un momento muy malo, y las viviendas valen poco. Y si lo tiene que vender, no alcanza a pagar el crédito, como bien hablamos con uno de la gente del banco. Mire, lo que estaba diciendo Eduardo, acá tenemos el dólar MEP y el valor de la cuota UVA. Fíjense cómo el valor del MEP es mucho, mucho menos que el valor de la vivienda. ¿Se entiende? Entonces, ¿en qué se cotiza la vivienda hoy? Bueno, fíjense ahí cómo estaríamos perdiendo plata. Digamos, nos estamos descapitalizando porque nuestro bien, en términos reales, vale menos que en términos financieros. Perdón. Muy buena aclaración. Bueno, este razonamiento, así como lo hemos planteado, y que hemos dicho que es importante ver el momento en que se puede tomar un crédito UVA, hoy es un momento interesante. ¿Por qué? Acá este es un informe que prepara IDESA, que es una consultora de economía, donde muestra que los salarios, en comparación con el año 2017, están en un momento muy, muy bajo. Si bien hay una pequeña recuperación, que eso es en azul, la caída de los salarios es fenomenal. Entonces, diríamos que tendría que recuperarse el nivel de salario. Es decir, que si hoy podemos tomar un crédito UVA, probablemente por lo menos los próximos años lo podríamos pagar porque tendríamos mejores salarios. Ahora, ¿cualquiera puede tomar un crédito UVA? No. Las condiciones que mostraron los bancos son condiciones para no perder el banco. Ahora vamos a ver las condiciones para no perder el tomador. Son dos cosas distintas.
porque son las dos partes de la transacción. El que tiene el bien, en este caso el dinero, el banco, tiene intereses diferentes a los que tiene el tomador del crédito. Y entonces, vamos primero a justificar lo que había dicho recién, ¿dónde está esto? De que los créditos sin ajuste por inflación no sirven. Ustedes fíjense, el Banco Crédito, creo que fue, que tiene una línea de crédito a 20 años, ¿sí?, a tasa variable de interés. Las tasas variables de interés existen desde hace muchos años, se utilizan mucho en el comercio internacional, y la que utilizamos acá en Argentina es la BADLAR, que corresponde a plazo fijo de 1 millón de pesos, así, ¿no?, a 30 días aproximadamente. Esa tasa se expresa como tasa nominal anual, no es tasa efectiva anual. Como tasa nominal anual, la diferencia, me imagino que todos más o menos conocen, que la nominal es una tasa que no puede aplicarse en forma directa, sino que tiene que proporcionarse el periodo al que se aplique. Y cuando se aplica como interés compuesto, que es el francés utiliza el interés compuesto, lleva a una tasa efectiva anual mediante una exponenciación. Por lo tanto, pasa a ser una tasa geométrica mucho más alta. Cuanto más alta sea la tasa nominal anual, más alta va a ser la tasa efectiva anual. Entonces, se parte del BADLAR más un 4%. Ese 4% es porque, bueno, si la BADLAR me significa aproximadamente mi costo del dinero para el banco, no es exactamente, pero es una medida para relacionarlo. Y, bueno, el banco tiene muchísimos costos fijos. Con algo hay que pagar. Entonces, toma la BADLAR más un 4%. Porque el banco no quiere, el banco especialmente el creditor no quiere ganar, no quiere perder nada más. ¿Sí? Bien. Y entonces vemos que parte, hoy la BADLAR vale 38,5, si le sumamos 4 se va a 42,5. Nominal anual, que efectiva anual significa 51,8. Hoy la inflación anual está cara, pero si lo comparamos con el UVA no le importa cuánto es la inflación, total la vas a pagar en la actualización del valor UVA. El valor UVA es como hablar de un pedacito, un metro cuadrado, no sé cuánto es, una milésima de un metro cuadrado, serán 10 centímetros cuadrados, no sé cuánto es, hay que llevarlo así. Pero supongamos que es una unidad física. Dice, bueno, hoy vale esto, el metro cuadrado, págame tantos metros cuadrados, que es el valor de la cuota. Entonces, en el sistema de ajuste por inflación, no importa cuánto sea la inflación, total la va a pagar el tomador. En este caso, me da una tasa muy alta. ¿Pero por qué? Porque hoy la inflación es alta y el costo del dinero es alto. No necesariamente el costo del dinero tiene que ser superior a la inflación. Hubo periodos que era inferior a la inflación, el costo del dinero. En realidad era la maquinita que estaba produciendo. Pero para el banco, si te cuesta, supónganse que al banco le cueste un 1%, que es menos que la inflación, conseguir dinero, lo vende al 2 y ya ganó plata. No le importa la inflación. ¿Se entiende un poco la idea que hay detrás de esto? Entonces, en este caso es el 51,8%. Entonces yo saco un francés sobre los 100 millones que antes nos estaba dando. ¿Cuánto te daba la cosa anterior? ¿Te lo tenés ahí a mano? No lo tengo acá. Estaba al principio. Ahora me da 3.542.000 por mes. Haga 1.100.000, casi un tercio. 1.100.000. Ahora es el triple. ¿Sí? La cuota. Claro que sí, en 20 años yo lo pago a esto. Pero ¿cuánta plata tengo que tener para pagar 3.542.000? Si antes para sacar 100 millones con 1.100.000 me alcanzaba. Con el UVA. Lo que pasa es que lo del UVA no se licúa nunca.
va a ser siempre una cifra grande hasta el fin del crédito. Va a ser como pagar un alquiler hasta el fin del crédito. Con los créditos en pesos empiezan de una manera muy alta y después terminan licuándose. La historia de Argentina es que los créditos dados, hipotecarios, estaban dados en pesos y llega un momento en que la gente los deja de pagar porque no tiene valores, paga con moneda. ¿Y los bancos qué hacen? ¿De dónde van? ¿Qué van a hacer? Van a rematar una casa por 10.000 pesos. No de cuotas, de saldo. ¿Sí? Que eso es lo que pasa cuando el crédito no se ajusta y hay inflación. Entonces, pero ¿cuál es la situación que se da ante esta circunstancia? Ante esta circunstancia, como la cuota es muy alta, nosotros podemos hacer el cálculo inverso. Con la plata que yo gano, acá pusimos un ejemplo, 2.300.000. Si yo voy y solicito un crédito UBA, me da un crédito de 100 millones de pesos. Pero si yo voy al crédito en tasa corriente, me dan solo 19 millones. El crédito que me pueden otorgar a tasa corriente es 19 millones. Puedo comprar un auto, no puedo comprar una casa. Puedo sacar un crédito a 20 años para pagar un auto, suponiendo que los autos duren como duraban antes, 20 años, 30. ¿Sí? Pero no sirve para comprar una casa. Por ahí sirve para una refacción. ¿Sí? Pero no para comprar una casa. Pero, digamos, ¿podemos decir que son malos los créditos en pesos corrientes? Y tienen la ventaja que nos ponen un tope. Los créditos UBA, el riesgo es que te pueden prestar más de lo que podés pagar. ¿Sí? Yo hago la siguiente disquisición. Si en la época a la gente que le fue mal con los créditos UBA, si hubiera estado alquilando una vivienda como la que construyó o compró, en la época mala tenía que irse de esa vivienda a una más chica o tenía que irse a la casa de sus padres. El que tomó el crédito UBA quedó ahorcado. A los que les fue bien, conservaron un buen puesto en un banco, en una organización grande, puestos formales, pagan todos los impuestos, y siguieron teniendo, le bajaron los ingresos, pero sacaron los gastos superfluos, pero no dejaron de pagar lo que hubiera sido un alquiler. Y esa gente estaba contenta con los créditos anteriores. Por lo tanto, la primera conclusión que tenemos que sacar, que un crédito UBA o un crédito en pesos no es malo en sí, sino el uso que se le dé. Cada uno tiene que saber dónde le aprieta el zapato y cómo hacerlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría de la gente no está capacitada para leer esto. ¿Sí? ¿Se sigue? Bueno, después acá hay algunos datos que en este proyecto lo van a mirar, que es cómo se va achicando el saldo de deuda en un crédito en pesos en comparación con el crédito en UBA, que nunca baja. Únicamente en el último año realmente baja la deuda del crédito UBA, o en los últimos 2 o 3 años, y en cambio en los créditos en pesos, en tasa corriente, disminuye en forma inmediata. Eso quiere decir que tiene una alta sensibilidad de la tasa. No, yo estaba tomando no, he quedado así con... Bueno, lo que les había dicho recién es que esto es nada más que ahí en ese cuadro se puede ver y medir la sensibilidad que tiene el pedir ese crédito, digamos, al tener este ingreso, qué tan sensible es un crédito en función de la variación de la tasa. Exacto. Hoy los créditos UBA
Están ofreciéndolo entre el 3,5% y el 8,5% aproximadamente, no sé si habrá alguno más, alguno menos. Pero ¿qué es lo que significa? Por ejemplo, explicaba la gente del Banco Nación que si deposita su sueldo en el mismo Banco Nación, le aplican una tasa que es sustancialmente menor a la otra. ¿Eso importa? Y fíjense lo que importa. Si yo tengo el ingreso de 2.300.000, sobre él aplico el 25% para mi cuota, ¿sí? De los 2.300.000 aplico el 25%, si la tasa es del 3% me pueden prestar 103 millones. Y si la tasa es del 9% me pueden prestar 64 millones, nada. La tasa tiene una importancia enorme durante toda la vida del crédito. Entonces, si algún banco le dice, bueno, deposita el sueldo acá, y va a decir, ¿me van a cobrar algún impuesto adicional? ¿Qué problema me van a tener? Porque hay algún banco que quería hacerlo, pero después hicieron regulaciones que no lo hacen más ya. Los bancos brindan servicios similares, y entonces, en vez de tenerlo en un banco, lo tengo en otro, al depósito. Y no tengo problema, y puedo sacar un crédito de más cantidad de plata, poniendo la misma plata para devolverlo, y me dan mucho más ahora. Hay 40 millones de pesos de diferencia entre uno y otro, de la plata que me dan hoy. Y voy a pagar la misma cuota hasta el final. No sé si se entiende. Entonces, hay una enorme sensibilidad. Esto considerando 240 meses. Si hacemos esto con distinta cantidad de meses, lo hemos hecho. Acá, a ver, sí, está hecho. Lo hemos hecho para 120 meses, 180, es decir, 15 años, 240, 300 y 360. Y acá vemos que si la tasa es del 3%, a mí me pueden dar en 10 años 60 millones, pero si la tasa es del 9 me pueden dar nada más que 45 millones. Y el que más me puede dar a 360, que es a la tasa del 3, son 136 millones. Ustedes fíjense, en este cuadro, variando cantidad de plazo y la tasa que cobra el banco, voy de 45 millones de créditos que me dan con la misma cuota mensual, a un máximo de 136 millones. Entonces peleen por la tasa. Negocien la tasa. Por supuesto, todo se puede. Si les interesa, bueno, las coberturas, acá Miguel estuvo aplicando, ya está explicado, y lo van a tener escrito. Es decir, cómo cubrirse en el caso de que se queden sin salario suficiente, cómo renegociar plazos o lo que fuere para poder seguir y que no todos pierdan, porque cuando se termina el crédito pierden todos, las dos nada. ¿Sí? Entonces todo se puede negociar en ese momento. Acá vamos a ver la sensibilidad a la caída de salarios, que es la peor situación que se da, que es cuando los salarios crecen mucho menos que la tasa del índice del precio del consumidor, que es el que alimenta al ser y alimenta al mundo. Algo conocemos de eso, ¿no? Por ejemplo, acá hay un planteo que el UVA varía el 20% en forma permanente o consistente ahí, y el salario solo el 18%, que va siempre con retraso. Ustedes fíjense que al principio se cubría en este ejemplo con el 35% la cuota, y luego que empieza a desfasarse el índice UVA con respecto a los salarios, o al revés, los salarios respecto al esto, el acumulado, cuando llega, en este ejemplo, va a variar, de ejemplo, teniendo en cuenta cuántos meses son, qué tasa de interés hay, qué costos adicionales, todo, tienen que contemplar todo para hacerlo, pero esto es un ejemplo medio. En este caso, cuando el acumulado llega arriba del 20%,
Ya del 35 hemos pasado el 40% de nuestros ingresos. Cuando llega al 38% de caída de salario, ya estamos en el 52%. Y en ese 52% ya no nos alcanza para pagar la comida o los colegios. No, esto estaba viendo. Acá quería mostrar que el día de hoy, y con respecto a 2017, el salario formal está un 20% por debajo. El informal un 56% por debajo. Y la jubilación un 44% por debajo. Es decir, no estamos hablando de fantasía, es una situación que hoy pasa. Hay caídas reales de salario. Por lo tanto, hagamos un razonamiento interesante. El salario es lo que más riesgo tiene que suceda. También existe que perdamos el trabajo. También existe otras diferencias. Entonces, lo bueno es poder tener un banco que me dé flexibilidad para negociar, que me permita alargar el plazo para pagar o que me permita constituir un fondo que me va a pagar la diferencia, que es lo que estaban explicando recién. No sé qué costo anual, creo que era el 1,5, ¿no? El 1,5 anual de costo. Es preferible pagar ese costo así y no correr ese riesgo. Por ejemplo, hoy con la inestabilidad, ¿quién puede hablar de estabilidad? Por 2 meses de estabilidad no estamos hablando de estabilidad todavía. Pero lo que queremos salvar es que existe hoy la posibilidad de un crédito hipotecario que antes no existía. ¿Sí? El mercado nunca avaló los créditos UBI. Los créditos UBI variaban en función de lo que vale el metro cuadrado. ¿Cómo sería esto? Podemos hacer un fideicomiso, que es el valor de los inmuebles. No lo avaló nunca. ¿Por qué? Porque los inmuebles tienen mucha variabilidad en la Argentina. Por eso es que existe el UBA y no el UBI. Primero se creó el UBI. No anduvo. No anduvo para ningún lado. Entonces, ahora crearon el UBA. Entonces, conclusión, son 3 cosas. Primero, no existe el análisis global, es individual, para cada familia. Y tiene que ser hecho por gente idónea, y estaría bueno que los bancos preparen gente para hacer un análisis bien concreto. Es una oportunidad histórica, dado que el salario está bajo y va a subir. Es lo lógico que vaya a subir. Esto no quita que pueda haber mala época. Y no tomar crédito por lo máximo que te den. Ese es un error. Es por lo mínimo que necesitemos. Y complementar con créditos, aunque sea con moneda corriente, para hacer alguna redacción, alguna aumento. Por ejemplo, yo quiero hacer una casa de 3 dormitorios, 3 baños, y yo, lo que se me ocurra. Y con ventanales y todo, no sé qué. No, hago lo mínimo. Y después, cuando he logrado tener un buen año, un ahorro y tengo buena perspectiva, saco un crédito cortito y hago una habitación más, o hago un baño más. Eso es mucho más razonable que sacar un crédito UBA al máximo, endeudándome el 35% de mi salario, y no sé si lo voy a poder pagar. ¿Sí? Y no sé si algo más pusimos. Vamos. Bueno, pusimos más, pero lo pasamos de largo porque ya habían hablado la gente que estuvo antes. Se fue la secretaria de Extensión, le iba a proponer un proyecto de gente asociada a la cátedra para formar y evaluar este tipo de línea. Así que el banco que esté interesado podemos llegar a armar un proyecto de extensión para colaborar con la sociedad en función de el análisis de este crédito. No sé si te gusta. Qué buena idea, ¿eh? Viste que yo siempre hago trabajar a todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Espero. Un lujo.
Muchas gracias, es un lujo. Bueno, no, vengan ustedes, suban, yo me voy a parar. No, vamos a hacer una etapa de preguntas. Venga, suban, por favor. Bueno, vieron que no es sencillo, como la vida, tomar decisiones no es nada sencillo, y menos en esta época, pero tampoco nos podemos quedar paralizados a pesar de todo lo que escuchamos. Algo hay que hacer, más ustedes que son jóvenes, así que lo que vamos a abrir ahora es una ronda de preguntas. Yo voy a agarrar el micrófono y vamos a pasar a quien quiera preguntar, porque así queda grabado en el video que se está haciendo para YouTube. ¿Quién quiere preguntar? ¿Alguno quiere preguntar? Allá. Buenas tardes. Quería contar a la provincia y nación cuáles son los plazos de acreditación de haberes como tributo autónomo para poder retornar un crédito, y si los haberes son mayores, aumenta el límite de financiación de crédito. Sobre todo provincia. ¿Podemos? Bueno, a ver, si te sigo, porque si me olvida algo me decís. Con una acreditación de haberes ya acceden a las tasas bonificadas a través del Banco Nación. ¿Sí? Un mes, una acreditación. Es más, lo que siempre les recomendamos a los clientes es que una vez que empiezan a tramitar el sueldo con el trámite con nosotros y arrancamos con la tasación y con todos los pasitos que implican un crédito hipotecario, que vayan abriendo la caja de ahorro para poder acreditar el deber, que es a través de una aplicación que tiene el banco que se llama BNA+. O sea, no tienen que concurrir a la sucursal para abrir la cuenta, sino que la abren directamente desde la aplicación del banco. Y después, ¿cuál era la otra parte? Si aumenta el sueldo, aumenta el límite. A mayor sueldo y mayor plazo también, que es lo que explicaron los docentes, ahí van jugando el importe que te vamos a poder prestar. Sí, exactamente. Porque en Credit Corp son 2 años de acreditación de haberes. 2 años de antigüedad. Por eso, 2 años de antigüedad laboral son 2 años de acreditación de haberes para poder... No. Laboral tuya en el trabajo. Por eso. No. Vos podés tener 2 años de antigüedad laboral cobrando con el banco Credit Corp y como, no sé, te gustó Más Nación, con un sueldo que cobres con nosotros, ya está. Está bien. ¿Sí? Hay que tener una antigüedad de 2 años. Claro, pero la antigüedad laboral, sí, pero no es lo mismo antigüedad laboral que acreditación de haberes. Vos preguntaste acreditación de haberes. ¿Sí? Acreditación de haberes, una acreditación. Antigüedad laboral, nosotros tenemos los mismos, es 1 año de antigüedad laboral. ¿Sí? En relación de dependencia, y monotributistas y autónomos 2 años. En inscripto, digamos. La antigüedad laboral es la que te figura en el recibo de sueldo. La antigüedad en la cuenta es desde el día que te abrieron la cuenta en el banco. En provincia lo mismo. Con respecto al monto que vos podés acceder, Credit Corp, el monto máximo son 200 millones. Gracias. Nosotros en monto máximo manejamos valor UVA, ¿sí? Para la tasa del 4,5 es hasta 180.000 UVAs y con la tasa del 8% hasta 230.000 UVAs del valor de la propiedad. No, de la propiedad. De la propiedad. Y tiene doble valoración, Banco Nación. Tiene valor de propiedad y valor de crédito. Los otros no. Nación tiene doble valoración. Bueno, yo igual tengo un montón. El que está más interesado, chicos, me parece que les van a sacar el número de teléfono para la semana que viene, así que estén preparados, la comisión se la queda a la FAEA. Dijeron que se podía sumar varios codeudores. ¿Qué relación tiene que haber con el codeudor? Bien, nosotros trabajamos con hasta 2 titulares del préstamo y 2 codeudores, ¿sí? Titulares sería, habitualmente es pareja, porque va a ser los que están en la hipoteca o en la escritura, y los codeudores tienen que ser familiares directos, papá, mamá, hijos, hermanos, y nada más, ¿sí? Y, importantísimo,
el valor de la cuota, los titulares tienen que pagar más del 50% del valor de la cuota, ¿sí? El codeudor se suma para pagar el resto, ¿sí? Y al momento de no poder pagar, que era lo que muchas veces dijeron, que bueno, si no pueden pagar se acercan a los bancos, son 3 bancos que me parece que tienen esa posibilidad de que el cliente se acerque, siempre se tiene en cuenta ese codeudor que pusimos al inicio del crédito para que vos puedas acceder a él, ¿sí? Gracias. Y muy claro. Hablo yo. Con respecto a los... hay uno más ahí. Ahí voy. Pero los desarrolladores, ¿alguno tiene respecto de eso? Sí, Banco Nación tiene una línea para desarrolladores, se financia a la empresa que va a construir, tiene que ser una empresa que tenga solvencia y antigüedad en el medio, y se va haciendo un par y paso con la empresa, se analiza el proyecto y se decide financiar el banco de acuerdo al proyecto que presenten, puede ser inclusive hasta un 80% de la obra. La empresa tiene que tener ya el terreno adquirido. Y después lo que sí se pide es que a medida que se vendan las viviendas, el producido de esas ventas tiene que ir a cancelar el préstamo que se le dio a la desarrolladora. Y las viviendas que se construyan tienen que ser apta a crédito. No puede ser una vivienda que salga, que hablamos con los bancos, que salga más de lo que representaría poder acceder al crédito. Y no puede ser una casa country, por ejemplo. Bueno, yo justo la pregunta era con lo que dijo el profe Eduardo de los requisitos. Como los créditos prediarios, por ejemplo, tienen el requisito de que los autos no pueden ser de 9 años de antigüedad para adelante, si acá en cuanto a las viviendas, vos buscas una vivienda particular, ¿qué requisitos tiene que cumplir la vivienda para poder acceder a la carpeta? Nosotros en el banco tiene que estar en condiciones de habitabilidad. Es esa, no importa la cantidad de años, tiene que estar en condiciones de habitabilidad. Eso se hace a través de la tasación. Y tiene que ser apto hipoteca, ¿sí? Tiene que ser una propiedad que se puede hipotecar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está en sucesión o tiene alguna deuda de impuestos, esos son propiedades que no se van a poder hipotecar, ¿sí? Eso es un estudio de título por parte de la escribanía. Ya ahí estamos bastante avanzados en lo que es el crédito. Buenas tardes. Para la gente del BPN, la pregunta que tenía era si hacen algún tipo de preferencias sobre, o si hay cupos determinados dependiendo de la provincia. Como es un banco de la provincia de Neuquén, si la casa o la propiedad que uno quiere comprar está en la provincia de Río Negro, si hay algún tipo de cupo. Hoy, en realidad, la línea tiene un cupo y está afectado a la provincia de Neuquén. La vivienda tiene que estar ubicada en la provincia de Neuquén. Independientemente si la persona trabaja en la provincia de Neuquén y tiene toda su actividad en la provincia de Neuquén, si la propiedad está en otra provincia, no podría acceder a un crédito. No, hoy no está habilitado, justamente porque tenemos un cupo preestablecido para eso. Perfecto. Y para la gente de Banco Nación, yo quería preguntar el tema del coeficiente de variación salarial. Entiendo que cuando uno puede pedir o accede a la petición, te pregunta si vos podés, te adherís a esa cláusula de tope. Quería saber cómo funciona. Bueno, lo que es el tope, que es así se llama lo que ponemos en la cuota, es exclusivo para las personas que cobran con nosotros. Eso sí, es algo que sí o sí tienen que acreditar haberes con el banco, ¿sí? Esto se elige al principio del crédito, o sea, cuando vos vas a consultar por el crédito, vaya a decir, mira, yo cobro con ustedes y quiero adherir al tope, ¿sí? Esto lo que hace es le suma una prima del 1,5% a la tasa del 4,5% que ya habíamos hablado antes, ¿sí? Entonces, hasta pasados los 180 días de que empezaste a pagar el préstamo, el banco lo que va a hacer es, mes a mes te va a consultar si vos querés adherir a pagar la cuota con el tope o si vas a seguir pagando la cuota de UVA, ¿sí? Entonces te va a llegar un correo electrónico diciéndote, bueno,
la cuota de tu préstamo en uvas es X y la cuota de tu préstamo adhiriendo al beneficio del tope va a ser Y. Entonces vos vas a elegir cuál de las dos cuotas querés pagar, ¿sí? Lo que sí, como siempre decimos, el préstamo es en uvas, ¿sí? El capital que se adeuda es en uvas, el valor de la cuota es en uvas. Lo especificamos porque no hay uva billete, ¿sí? Entonces, vos vas a pagar 1.000.000 de pesos que representan 100 uvas, ¿sí? Si vos esa cuota de 1.000.000 de pesos no la podés pagar, que representan esas 100 uvas, lo que quede porque vos adheriste al tope del coeficiente de variación salarial va a pasar al final del préstamo, ¿sí? Ponele que con adhiriendo al tope pagamos, en vez de las 100 uvas, 80 uvas, esas 20 uvas que nos quedan pasan al final del préstamo, ¿sí? Con la tasa de interés que vos acordaste con el banco al momento de la firma de la hipoteca, que sería del 4,5, ¿sí? Eso te lleva a un cambio de plazo también, ¿no? Porque ese remanente no pago no es que te lo condenen, va a un fondo de repago donde se recalcula nuevamente para poder ampliar el periodo de pagos. Una consulta. Algo mencionó un docente sobre la cantidad de problemas que había o gente que en los últimos años no pudo pagar sus créditos. Y algo ha salido en los medios. ¿Qué porcentaje de gente tuvo problemas en cumplir con su crédito? Y bueno, parcialmente lo contestó recién la persona del Banco Nación, que eso pasa a capital al final del crédito. Con lo cual la gente que debía por ahí a 10 años pasó a deber 20 años. Sí. O no sé si esas cantidades, pero digamos. Y no está tan limitado en años, pero sí. Cada vez sigue debiendo, digamos. ¿Qué cantidad de gente no cumplió con su crédito y qué perspectivas de resolución hay sobre eso? No tengo el número acá en mente, pero es bajo, porque como salió esa reglamentación de que te aumentaban la cantidad de plazos y podías entrar con ese seguro, digamos, esto que el 1,5 que te cobran en términos financieros es un seguro para cambio de plan. Entonces, ese seguro de cambio de plan te permite a vos refinanciar tu saldo impago, pero no condonarlo, es aumentar el número de cuotas para que puedas pagarlos. El número de gente que no pagó UVA es bajo, no es alto. Yo puedo hablar un poquito de lo que es Neuquén, no tengo el número tampoco a nivel nacional de la mora, pero a nivel Neuquén es muy muy bajito. Del porcentaje de cartera no ni siquiera no llega ni al 0,5%. Y los casos que vemos que no han podido, con lo cual se refleja un poco lo que comentaban, que la gente prioriza el pago de la vivienda, que cuando tienen que recortar no es la vivienda lo que recorta. Y los casos que vemos que realmente no pudieron pagar son casos donde la pareja se separó, o esto que les decía, suman ingresos y después al momento de pagar la cuota, quien iba a colaborar era un cuñado, después nunca apareció a pagarle la cuota. Son casos muy extremos, perdieron el trabajo o realmente el ingreso no se actualizó, y todos esos casos son contemplados. En los bancos, como dijeron, no somos inmobiliaria, entonces lo que menos uno quiere es mandar a la ejecución una casa donde hay familias viviendo, entonces siempre se busca una solución para que no se llegue a eso. El Banco Central fijó estas prórrogas de cuotas que pasaban al final, con lo cual eso también posibilitó que no sea tanta la caída de estos préstamos hipotecarios. Así que sí, es muy bajito el índice en mora. Sí, eso fue el salvavidas, porque si no, sí era más del 50% que entraba en mora. Sí tengo un dato en mente, por ejemplo, Credicop Cipoletti, que yo soy miembro del banco, es cero la mora en esta línea. Claro, entonces la pregunta bien hecha sería ¿cuántos refinanciaron de acuerdo a los solicitudes originales? Yo el 50% que llegó ahí. La mayoría, y los salarios han ajustado mucho menos que el UVA y ese es el... Sí. Y sí, el cuello de botella a analizar en este tipo de crédito. No sé si recordar los gráficos, que nada, entonces uno iba volando y el otro iba en carretilla, entonces esos aumentos te llevan a entrar en una cesación de pago inminente si no ajustás algo para poder
pagar en función del aumento de tu salario real. Hay un factor importante a tu pregunta. Cuando fue la pandemia, el Banco Central sacó una norma donde vino y dijo: a partir de tal fecha hasta tal fecha se congelaron las cuotas UVA. En su momento nosotros hicimos el análisis, es un salvavidas de plomo, porque terminó la cuota que a vos te terminaban cobrando la cuota, vos venías pagando a marzo, vas a seguir pagando la cuota, esa cuota. Todo el ajuste de inflación que hubo te lo voy a repartir al final del préstamo. Eso jurídicamente, no soy abogado, pero es un incumplimiento de contrato, con lo cual lo que se hizo fue pasar todo el bloque de deuda al final, y lo que terminaron haciendo es ampliar el plazo. Pero es morosidad encubierta. Por eso es que no existe un dato limpio de cuánto hay de morosidad. Sí, pero el 50% ese es el dato del colgado. Sí, el estimado. Sí. ¿Preguntas? ¿Hay más? ¿Uno más? ¿Dos? Bueno. Caminando. Bueno, realmente muchísimas gracias. Estuvieron por encima de lo que yo esperaba, sinceramente. Porque ajustamos por inflación. Exactamente. No, porque a veces uno se cuida de no decir, y la verdad que fueron, se jugaron, opinaron, dejaron muchas preguntas, seguramente que muchos se quedan pensando qué hago. Pero bueno, la vida los jueves como están en la cátedra. Sí. Y una cosa que comentábamos con Miguel, yo se los he dicho en clase, sepan que este tipo de cosas, capacitarse en este tipo de cosas reales, ustedes van a poder asesorar a personas y empresas en estas cosas. Sepan que más allá de la problemática, ustedes son los futuros multiplicadores de este tipo de cuestiones, así que es bueno que entiendan por dónde va esta complejidad. Los créditos UVA, para mi gusto, van a ir desarrollándose cada vez más en el país porque hace falta vivienda y si vamos a una estabilidad económica esto va a seguir, pero tiene sus pros y sus contras. Hay que ser muy cuidadoso y para eso, para asesorar a la gente, están ustedes hoy estudiantes, pronto próximos profesionales. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos.